En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000, hoy martes 18 de agosto del año 2026. En este espacio económico, coproducido por la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecer también a todo el equipo humano que hace posible la puesta al aire de este programa. Y con esto ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Estamos junto con el ingeniero electrotécnico, máster en administración de empresas, Guillermo Krauk. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A toda la audiencia también. Todo bien, Guillermo. No, con este fresquito encima que te bajó la temperatura, está muy agradable. Ayer fue terrible. Sí, estaba complicado ayer. Yo salía de la oficina y era como 40 grados y yo dije, muy desesperante. Guillermo, hablando de calor, frío, vamos a meternos en este tema tan importante y que volvió a cobrar muchísima fuerza después de lo que sucedió con una importante empresa internacional en Paraguay y lo vinculado obviamente al suministro energético, un acuerdo que se tuvo con el gobierno, después al final hubo un desacuerdo, etcétera. Pero antes de entrar puntualmente al tema, Guillermo, me gustaría que pudiéramos contextualizar para dimensionar de lo que estamos hablando cuando hablamos del sistema eléctrico en Paraguay, y en más de una ocasión habíamos hablado que se aproxima, que está a la vuelta de la esquina ese cruce de demanda y oferta, y hay algunos componentes que están acelerando de hecho este proceso. Hoy por hoy, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación energética eléctrica de Paraguay, Guillermo? Bueno, no me canso de repetir, ¿verdad? Porque realmente hay que alertar del tema. La situación es, se tiene lo que se llama la potencia instalada, que es la suma de todas las capacidades posible de producir por cada una de las máquinas multiplicada por la cantidad de las máquinas. Eso es 8.700 y algo de megavatios aproximadamente. A ello se le descuenta el consumo propio de cada una de las centrales, y además hay que tener en cuenta que estas grandes centrales, que son 10 turbinas generadores para Paraguay por el lado de Itaipú y otras 10 turbinas por el lado de Yacyretá. Acaragüe en este momento está operando a la mitad nomás porque una de las casas de máquina está para ser reacondicionada totalmente. Entonces, en esas condiciones tenemos una potencia disponible, vamos a decir, para la comercialización de un poco más de 7.000 megavatios, ¿verdad? Siempre hay que dejar un margen de reserva en caso que haya una avería fortuita, en caso que haya una reducción en el caudal del río Paraná. Hay que tener en cuenta que tanto Itaipú como Yacyretá están los dos sobre el mismo río, ¿verdad? Que es el Paraná, si bien muy caudaloso, pero tiene sus fluctuaciones. Claro. Y entonces normalmente se recomienda márgenes
de seguridad entre 20 y 50% para sistemas hidráulicos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Brasil tiene el doble de la potencia instalada de lo que es su demanda máxima. Bueno, y entonces, considerando esos temas, la potencia de planificación con seguridad que se puede vender está en el entorno de 6.000 y 6.200, 6.300 megavatios aproximadamente. La demanda de este año ya fue 5.700 megavatios, con un crecimiento con relación al año anterior y el anterior, que anda en el entorno de 350 a 400 megavatios anuales. Un número muy importante cuando hablamos de crecimiento. Entonces estamos hablando que en 2 años estamos llegando al punto en el cual por planificación ya deberíamos estar con todas las alarmas prendidas. Tenemos un poquitito más para que la alarma sea roja, ¿verdad? Y sí, en el informe, justamente el último informe que envió publicó el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, justamente alerta de este tipo de situaciones. Entonces realmente la situación es muy, muy difícil. Como siempre hablamos, son inversiones también de magnitud importante, significativa, que requieren sus plazos, tanto de el proceso de contratación en sí, que requeriría una licitación, salvo que se invente algún mecanismo diferente, pero en general se requiere una licitación que tiene un periodo aproximadamente de 1 año para los procesos a los que estamos acostumbrados. En el caso que todo vaya bien, sí. Si hay alguien que protesta, entonces ahí va realmente para plazos mayores. Son inversiones entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales. Por eso hay que alertar que es cada año. Esa es la magnitud de inversión que debería entrar en servicio. La búsqueda y la obtención del financiamiento es otro tema que también tiene su tiempo de demora, otro año aproximadamente. Toda la parte ambiental, yo siempre menciono, no es lo mismo colocar 20 metros cuadrados de paneles solares sobre el techo de una casa. Acá estamos hablando, en el caso que sea solar, estamos hablando de algo así como 500 hectáreas de paneles solares anualmente que hay que modificar el uso de suelo de esas 500 hectáreas. En el caso que sea hídrico, por los pequeños ríos o los ríos internos del país, ¿verdad? Que hay también un potencial importante. Ahí ya es bastante más compleja la parte ambiental. Y después está el periodo de construcción en sí, ¿verdad? Que tiene para otros años también. 1 año, año y medio aproximadamente. Para una central hidroeléctrica está un poquitito más, ¿verdad? En Brasil en 2 años, 2 años y medio están construidas las centrales hidroeléctricas. Probablemente las primeras a nosotros nos van a demorar un poco más, las últimas probablemente ya vamos a estar en ese ritmo también, ¿verdad? Sí. Entonces, pero de todas formas, así como estamos hablando, los plazos son muy, muy acotados. Y entonces la situación es complicada y estaba viendo, recordando algunas publicaciones anteriores, la ANDE tiene solicitud, estaba viendo una de las tantas, tanta información llega que de repente hay que ver, no me acuerdo más qué día, sí, cuándo, dónde, pero más o menos están los números ahí, ¿verdad? Entonces la ANDE tiene más de 6.000 megavatios de solicitudes de diferentes tipos de emprendimientos industriales. Y si estamos hablando que nuestra potencia segura de suministro está en el entorno de 6.300 megavatios, entonces estamos hablando el 100% de nuestra disponibilidad segura está siendo solicitada adicionalmente en diferentes tipos de procesos industriales. Quiere decir que hubo un atractivo muy importante del Paraguay para el mundo. Con el eslogan de abundante, barata, limpia. Energía barata, la promoción, sí, de Paraguay tuvo un resultado excelente, vamos a decir, ¿verdad? Y el Paraguay, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que comenzar ya nomás, o debió, ¿verdad? Sí. A hacer las inversiones de generar más cantidad de energía eléctrica. Tenemos potenciales muy interesantes de tener todavía generación bastante segura
y sin efectos contaminantes también. Entonces esas son las... Hoy pues está el tema de la contaminación por gases de efecto invernadero también muy uno de los atractivos también para el Paraguay, del Paraguay en eso, y tenemos que seguir en ese esquema dentro de lo posible. Guillermo, los datos que siempre compartís con nosotros son más que importantes y claves cuando hacemos este tipo de análisis y debate contigo. Y me gustaría quedarme en el siguiente punto antes de irnos al corte y después entrar ya de lleno en lo que nos trae hoy como tema. Mencionabas de un aumento importante en la demanda. ¿Hubo factores que incidieron también en este acelerado aumento de necesidad de energía? ¿Cuáles han sido esos y se dieron dentro del marco de la legalidad, de quizás sin autorización? ¿Cuál es el análisis que también tenés vos como especialista? Sí. Bueno, un factor importantísimo, ¿verdad? No hay que dejar de decir, son el tema de las criptomonedas y los data centers. Son diferentes, ¿verdad? Pero en el fondo es la misma estructura que maneja uno u otro esquema. Y sí, eso es un factor muy importante del crecimiento de la demanda. ¿Cuánto más presionó a este aceleramiento? Y según los datos, hay en cuestión de criptomonedas, eso hay contratos en el entorno de 1000 megavatios, 950, 1000 megavatios aproximadamente. Ese es el 20% de toda la demanda. Así es. Más o menos. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los datos que ustedes siempre publican, ¿verdad? El Paraguay está creciendo a un ritmo de 6% al año. ¿Verdad? Estamos en eso, ¿verdad? El último fue 6,6 el año pasado, bueno, más aún. Sí. ¿Verdad? Y nosotros, cuando el Paraguay crecía a un ritmo de 3 a 4%, la demanda estaba creciendo en un ritmo de 8% y más al año. Entonces, un crecimiento como el que tenemos, 6,6%, significa que también toda la población está creciendo más en su consumo, ¿verdad? Claro. O sea, y recuerdo que cuando estábamos en la ANDE una vez hicimos los análisis, bueno, en qué sector era el crecimiento, si era el residencial, comercial, el industrial, y crecen todos iguales, en aquella época por lo menos, ¿verdad? Entonces uno mira y crecen todos iguales. Entonces la industria mejora, el que trabaja en la industria mejora dentro de su casa, el comercio también, y el que trabaja en el comercio también. Todo concatenado, todo concatenado, ¿verdad? Así es. Entonces realmente, que es bueno dentro de todo, ¿verdad? Claro. Solamente que tenés esa arista que es el de la oferta, en el que te estás chocando con un gran problema. Claro, el trabajo que tenemos, que tiene, ¿verdad? El país, o la ANDE, o la entidad que regule esto, ¿verdad? Que es mejorar lo que se llama el factor de carga. Recuerdo que habíamos hablado de la similitud de un sistema eléctrico con un hotel, ¿verdad? La cantidad de habitaciones y todo. Bueno, entonces, de las 100 habitaciones del hotel, el 100% de posibilidad de suministro que tiene la ANDE, el consumo anda en el entorno del 60% de la totalidad, ¿verdad? Entonces hay que buscar algún mecanismo por el cual, no digo se reduzca el consumo, pero que sí parte del consumo se pueda desplazar en otros horarios para que no todos estén en el pico de la demanda. Entonces, con ciertos sistemas que involucran tarifa principalmente, o sea, dar bonificaciones tarifarias en ciertos horarios de consumo para desplazar el consumo en otros horarios, con eso se pueden demorar ciertas inversiones en lo que se refiere a cantidad de potencia. Pero acá estamos creciendo en cantidad de energía también. Así es. ¿Verdad? Entonces estamos creciendo a un ritmo de 18% de energía, y ya me di cuenta, se había publicado hace un tiempo, el consumo de energía de este año hasta junio, si se replica la misma cantidad en el segundo semestre, el consumo de Paraguay va a ser superior al 50% de la mínima cantidad de energía que Itaipú produjo en un año, que fue en el año 2021. Ahora estamos en el agosto. Creo que fue 16 millones de megavatios hora y quebraditos, ¿verdad? Fue el crecimiento hasta el mes de junio. Duplicando esto estaríamos en
32 millones de megavatios hora anuales. A lo mejor con la colita estamos en 33, ¿verdad? Y Itaipú en el año 2021, que fue un año de muy baja hidraulicidad. Yo no sé si existe el término de hidraulicidad. Pero podría aplicarse. Pero se entiende, ¿verdad? Sí. No sé qué otro término. Muy poca cantidad de agua en el año en el río Paraná. Aquel 2021. En ese 2021, Itaipú produjo en total 66 millones de megavatios hora. O sea, dividido 2, estamos en 33. Así es. Entonces estamos hablando... Cerquita. Cerca. De lo que se espera para este 2026. Sí, y lo mínimo que produjo Yacyretá, estaba viendo también, creo que en el entorno de 15 millones de megavatios hora, o sea, 7 millones. Y nosotros, si estamos creciendo a un ritmo de 18% en consumo de energía, estamos adicionando algo cercano a los 4 millones, sí, ¿verdad? 4 millones de megavatios hora anuales aproximadamente. Nada despreciable. Nada despreciable. Y muy preocupante. Muy preocupante. Guillermo, se me quedan pendientes varias preguntas que le vamos a ir justamente planteando a la vuelta del corte, pero me gustaría, antes de ir justamente a esta pausa, que pudieras responderme esta situación que estamos viviendo, y hablabas mucho también, y se sabe, de la planificación de la ANDE. ¿Escapó de la entidad en el sentido de que quizás no se hicieron los ajustes o no se hicieron los cálculos más finos en su momento, o hay quizás parámetros o factores que escapa de la propia entidad estatal? ¿Esto para después de la pausa? Ahora puedes responder. Bueno. Sí. No, tanto la ANDE como el IPSE también suele alertar de esta situación. El tema está en que en general no había un consenso de llevar adelante estos emprendimientos, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablábamos con algunas autoridades en su momento y mencionaban, pucha, están viniendo las industrias, no tenemos energía. Bueno, pero traigamos inversiones para producir más energía eléctrica, ¿verdad? Y se crearon normativas, leyes, etcétera. Teníamos la ley 3009. Sí. Con la ley 3009, en su momento vino un grupo empresarial que quería utilizar la ley 3009 para producir un poco de energía eléctrica ahí sobre el río Pané. Sí. Después de muchas idas, venidas, finalmente se consensuó la posibilidad de llevar adelante la licitación. Se presentaron 5 ofertas, 5 consorcios internacionales de gran magnitud, ¿verdad? Muchas empresas paraguayas también. Sí. Y finalmente, por diversas cuestiones, las ofertas, o por deficiencia en la información, por defecto en la calidad de la presentación de los documentos, fueron eliminándose y finalmente quedó una sola oferta. Y la ANDE, yo ya había salido de la ANDE, yo estuve hasta el inicio del proceso licitatorio, el llamado, pero después ya nada. Y finalmente la ANDE canceló esa licitación. Ahí vinieron varios procesos de intentar modificar la legislación de la ley 3009, y una propuesta de un lado, una propuesta de otro lado. Había unas 4 o 5 propuestas en el Congreso, finalmente consiguieron unificar en una sola. Se sancionó finalmente una ley, salió la ley 7299, que está en curso la redacción de la reglamentación y la aprobación, que se refiere a todo tipo de energía, o sea, energía en general, energía eléctrica en general, donde puede entrar todo tipo de energía, gas, hidráulica, realmente biomasa. Esa abarca todo tipo de energía sin inconveniente. Y salió la otra ley, la 7599, que habla específicamente de energías no renovables. Renovables, no convencionales, ¿verdad? Donde entra ahí sí biogás, biomasa, solar, eólica, ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde sí salió la reglamentación hace poco, pero también está en veremos. Tenemos otro de los grandes inconvenientes que tenemos siempre en este tema es que la energía del Paraguay es barata dentro de son términos mundiales, y eso significa que el costo de la reposición
tenga un plazo de recupero de la inversión muy grande para el particular que desee invertir en energía renovable. Cuando compara con la energía de la ANDE, dice, me quedo con la energía de la ANDE. Pero es el Estado, la ANDE, o por ese lado es que se debe generar más energía eléctrica, ¿verdad? Y la ANDE lo mete en su mix. Estamos hablando que si el consumo total anda ya por el entorno de 40 millones de megavatios hora al año, cuando sea, ¿verdad? Sí. Y anualmente estamos metiendo unos 2 millones, 3 millones más de megavatios hora al año, entonces el mix de precio no sería tan oneroso como para decir que la tarifa debería aumentar excesivamente por cuestiones de generación. Por otros motivos puede ser que sí sea necesario para dotarle a la ANDE los fondos suficientes para la otra parte, que es las líneas de transmisión y las líneas de distribución para llegar hasta el lugar de consumo. Claro. ¿Verdad? Guillermo, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a seguir profundizando justamente en este tema tan importante y que lo venimos, como decías, alertando desde hace tiempo. Sí. Recuerdo ya desde que te teníamos, no sé si 2 o 3 años atrás, que venís participando en este bloque y hasta ahora se han hecho intentos, pero siempre hay algo que destrabar y terminar retrasando y nos está, al parecer, costando relativamente caro el retraso de algunas decisiones, Guillermo. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Guillermo Krauk a la vuelta del corte. Seguís escuchando Economía 1000 aquí en compañía del ingeniero Guillermo Krauk. Guillermo, esta pregunta te la hago directa y es en el siguiente sentido porque ya me habías mencionado también en algún momento de la entrevista que tuve contigo en algún bloque anterior o capítulo anterior, te preguntaba, ¿la energía eléctrica de Paraguay realmente es barata, Guillermo, en comparación a otros que ofrecen lo mismo, por decirlo de esa manera? Así es. Hay una página del Banco Mundial donde tiene un montón de datos estadísticos muy interesantes y entre ellos, uno de ellos es la tarifa eléctrica en promedio en cada país. Sí. Y son 190 países aproximadamente los que están ahí. Y Paraguay está entre los 20 primeros, ¿verdad? De tarifa más baja. Más bajos están Arabia Saudita, Qatar, Dubái, todos los países productores de combustibles fósiles, ¿verdad? Sí. Y está bien, ¿verdad? Y después vienen los caros, que son realmente bastante más caros, ¿verdad? Los países de Europa están entre 6 a 8 veces más caros que nosotros, para tener una idea de proporción de cómo viene la para dimensionar. Realmente estamos una energía muy de bajo costo comparativamente internacional. Siempre digo, una cosa es lo que nos cuesta pagar a fin de la tarifa de la ANDE, ¿verdad? Que cuánto ingresa en el bolsillo de cada uno y cuánto hay que erogar. Claro. Pero mundialmente sí es de bajo costo. Te pregunto esto, Guillermo, porque decíamos en el bloque anterior que el sello o la imagen vendida de Paraguay a los inversionistas, aparte de los indicadores macroeconómicos, era que disponíamos de energía limpia, barata, abundante, y eso evidentemente genera un atractivo más que interesante para industrias de gran porte, para plantas industriales, imagino. Claro. Y ahí podemos hacer, y haciendo uso de tu conocimiento, Guillermo, la diferenciación entre lo que demanda una industria y lo que podría ser un comercio, una residencia, etcétera. ¿Es abismal? ¿No es abismal? ¿Hay un componente que distingue a este tipo de usuarios? Bueno, justamente, fíjate y viendo, se promocionó energía abundante, no contaminante, que es otra cosa que también muy interesante, ¿verdad? Entonces vinieron las criptomonedas que se instalan en un año, ¿verdad? Acá estamos en un edificio que tiene una potencia instalada de alrededor de 12 megavatios y tardó como, no sé, 3, 4 años, 5 más o menos en construirse, ¿verdad? Todo, sí. Una criptomoneda se instala en 6 meses. Sí. O sea, sale totalmente fuera del esquema de la posibilidad de reacción. Claro. De la entidad, ¿verdad? Esa es una de las cosas que le pasa también a la ANDE, ¿verdad? Imagino. ¿Qué le pasó? Le pasó, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces,
Sí, la calidad de la energía para ciertos tipos de industrias debe ser diferente para otros tipos de industria, ¿verdad? Que una casa normal, lo vamos a decir, bueno, se nos va la luz 10 pestañeo y no pasa nada, ¿verdad? Sí. Pero para una industria que tiene sus controles computarizados, un pestañeo Puede ser muy perjudicial. Es una Sí. catástrofe, ¿verdad? Claro. Y para otras, para el tipo de criptomoneda data center y eso, ni siquiera hace falta un pestañeo, algo que es imperceptible para el ojo humano, para la sensibilidad humana. Tiene pero su sí impacto. Tiene un impacto enorme, ¿verdad? En el caso de las criptos, por eso se instalan es menos cerca que de para la... los data centers, ¿verdad? Ok. Es menos que para los data centers. Y después viene otra vez el tema que cierto tipo de industrias usan una energía más continua, vamos a decir, durante más horas del año Sí. que lo que sería una casa, por ejemplo, ¿verdad? O un comercio. Clarísimo. Entonces, son las diferentes cosas. Entonces, todas las tarifas tienen que tener en cuenta ese tipo de situaciones. O sea, una cosa es la necesidad de ingreso de recursos que debe tener el proveedor de energía, como todo. Se necesita, para llevar adelante un emprendimiento, se necesita X millones de dólares, ¿verdad? Siempre hablamos que la ANDE necesita algo así como 1.200, 1.500 millones de dólares anuales, aproximadamente. ¿Cómo se reparte eso? ¿Quién pone qué parte, verdad? Entonces ahí es donde se requiere de mucha habilidad en función de las inversiones que se necesitan para llegar a cierto lugar y el uso que le va a dar, ¿verdad? Es diferente si yo uso, el año tiene cerca de 9.000 horas al año, ¿verdad? Y si yo uso la infraestructura para mi vivienda 1.000 horas al año en promedio, Sí. entonces estamos hablando que estoy usando 10% de la instalación, ¿verdad? Una industria que usa entre 3 a 4.000 o 5.000 horas, entonces está usando el 50%. Entonces contribuye mucho más a la inversión esa industria que una vivienda común. Claro. ¿Sí? Guillermo, con este preámbulo me lleva a lo siguiente del caso puntual que tuvimos, de hecho, y que sigue siendo tema de debate y vamos a hacerle foco porque al parecer no hay todavía resolución. Estamos hablando de esta compañía Atome o como lo quieran denominar, Sí. cuyo plan de inversión era y sigue siendo ambicioso porque, como decía, todavía no estaba resuelto el tema. Hablábamos de unos 665 millones de dólares, Sí. más o menos, dependiendo Sí. de lo que se tiene ahí. ¿Verdad? Y un acuerdo al que se llegó con el propio Estado, vamos a decirle, más que Estado, gobierno, ¿verdad? Con la ANDE en realidad Sí. ya tenían un acuerdo con la ANDE inicialmente. Así es. Y tengo entendido, así como mencionabas, hay etapas de demanda por parte de este tipo de industrias. Y cuando una inversión tan importante como la que se anunció, que se iba a instalar y estaban en ese proceso incluso ya de inicio de obras, etcétera, se realiza en un país como Paraguay tan pequeñito, eso genera obviamente expectativas altísimas porque es una inversión muy, muy importante. Y de hecho hablábamos durante el corte, no hay inversiones de esa envergadura en Paraguay. No, la sí. otra que está dando vueltas ahí es Paracel, ¿verdad? O sea, Así que también quedó ahí que está ahí estate, también ¿sí? en ralenti, vamos a decir, Sí. yendo lento, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, de una inversión de más del 1% del PIB. Así es. ¿Verdad? O sea, realmente es una inversión importante. Guillermo, en el caso puntual de Atom, ¿cómo lo ves? ¿Hubo ahí una falta de experiencia que no se puede usar como argumento en ese sentido? ¿Qué imagen se le da también o qué señal o de alguna manera mensaje se le da a los inversionistas de ese calibre cuando un Estado escribe, borra con el codo, etcétera? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O Sí. qué fue lo que pasó? No, ¿qué pasó realmente? Yo Sí. no sé si alguien sabe, ¿verdad? Y probablemente los que sepan no van a comentar tampoco. Imagino, es cierto. Probablemente, ¿verdad? Sí. Pero convengamos que sí, se emite un decreto ya por enero con ciertas condiciones para acceder a un nivel tarifario que era muy interesante para ese tipo de industria. ¿De cuánto aproximadamente, Guillermo, era? La tarifa estaba era de $30 el megavatio hora, ¿verdad? ¿Eso está como referencia dentro del sector industrial o estaba como...? Que está cercano a lo que hoy cuesta la tarifa industrial Okay. del pliego de tarifas número 21.
El tema está que a esta se le garantizaba ese valor durante 15 años, ¿verdad? Ahí vinieron las voces y gente pues, que no se podía firmar un contrato de ese plazo. Yo personalmente, sí, ¿verdad? Me gustaría que vengan, no Atom solamente, sino muchas industrias de ese nivel para que el Paraguay sea un país rico. Yo quiero que el Paraguay sea un país rico, mucho más rico de lo que es ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, y así como estábamos hablando, uno mira el aeropuerto de Asunción comparado con el aeropuerto de Santiago de Chile y ve la cantidad de vuelos y dice, bueno, allá hay riqueza y acá falta todavía para ver más riqueza. Bueno, otro detalle, en general, no sé cómo está ahora exactamente, ¿verdad? Pero en general, en los comercios, en las industrias, la energía eléctrica en Paraguay no supera el 2% del monto de la facturación del emprendimiento comercial o industrial. En este caso se está hablando casi el 80% era energía eléctrica. Sí. Entonces ahí sí impacta mucho más, ¿verdad? Claro. Y cualquier porcentaje influye muchísimo en los costos finales del producto que vaya a producirse en Atom. El tema del plazo, de 15 años. También hay gente que dice que no se puede garantizar durante 15 años y cosas. Se podría haber revisado cuál era el mecanismo más adecuado para llevar adelante eso. Yo creo que deben estar revisando en este momento, ¿verdad? Y van a llegar a un acuerdo. Yo insisto en que es posible que se lleve adelante ese emprendimiento todavía. De hecho, ya tienen firmadas las fuentes de financiamiento con el ACAF, ¿verdad? Que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Europeo, con varios otros fondos de inversiones, ¿verdad? Entonces, yo espero y creo que van a llegar a un acuerdo. Soy de tarifa, ¿verdad? Y la ANDE en este momento está revisando sus tarifas con una incógnita, ¿verdad? Nadie sabe cuál va a ser la tarifa de Itaipú el año que viene. Y para la ANDE, Itaipú es el proveedor del 85% de su insumo principal. Cambia. Entonces, ahí algo y tiene su impacto importante. En función de lo que se resuelva con el anexo C, un valor puede ser o muy malo o muy bueno. Guillermo, te dejo con esta pregunta, porque vamos a hacer nuestro último corte. $30 por megawatts, así es. Megavatio hora. Sí. ¿Termina siendo de alguna manera beneficioso o no para el Paraguay, de acuerdo con tu experiencia y también quizás comparando con otros casos cuando hablamos de un proyecto de esta envergadura? Considerando eso, que se ataría a un plazo relativamente importante, estamos hablando de 15 años, o eso que mencionás de que quizás hacer una revisión periódica porque hay factores que escapan de las manos del propio país, como decías, lo de la Itaipú y demás. Me gustaría con eso ir como cerrando la nota. ¿Te parece, Guillermo? Una pregunta. Vamos, dejamos ahí y después me decís sí. Vamos a ver cómo viene la respuesta. Vamos a nuestro último corte y seguimos conversando con el ingeniero Guillermo Krauk. Últimos minutos del programa aquí en compañía del ingeniero Guillermo Krauk. Guillermo, antes del corte te planteaba lo siguiente: $30 por megavatios hora, corregime si está bien el término, aquí incorporando justamente la parte técnica en ese sentido, ¿es relativamente o terminaría relativamente siendo beneficioso para el Paraguay atado a unos 15 años o agregándole esto de la revisión periódica quizás pudo haber sido una salida mucho mejor para el país? Y quiero agregar, ¿qué imagen se le está dando también o qué mensajes a los inversionistas que buscan países como Paraguay instalarse con importantes inversiones, y estamos hablando vinculados siempre al sector industrial? Bueno, ese valor de tarifa, la ANDE tiene un estudio que mostró que la tarifa más baja que puede acceder o suministrar es de $44 el megavatio hora, ¿verdad? Clarísimo. En el caso que esté bien todo eso, bueno, 44. ¿Qué artilugio podría eventualmente usarse para decir que $30 está bien? Y bueno, no sé, alguien habrá hecho ese análisis y que realmente esos decretos de los que hablábamos
se basan en un estudio biministerial que realmente nunca pude acceder. Le consulté con un montón de gente la posibilidad de acceder. Y no fue público tampoco. Nunca pude acceder cuáles fueron los fundamentos de esos decretos, ¿verdad? Entonces realmente no puedo opinar. Ahí viene otro tema, ¿verdad? Cualquier número que digamos hoy, dentro del 1 de enero, en teoría, ¿verdad?, que vence este acuerdo tarifario de Itaipú. Itaipú suministra entre el 80 y 85% de la energía total del Paraguay, y no sabemos todavía cuál va a ser el valor del costo de la energía de Itaipú el año que viene. Sí. Hay otro detalle. También se termina el acuerdo operativo de ANDE con Itaipú, por el cual la ANDE se beneficiaba teniendo una contratación de potencia relativamente reducida y beneficiándose de la energía excedente o superior a la garantizada, ¿verdad? Bueno, entonces ahí otra vez que es una energía de muy bajo costo. Entonces, si la ANDE va a tener que contratar de ahora en adelante la energía que necesita, y Itaipú produce a un ritmo, nuevamente hablando, del 80% de horas al año, y el Paraguay en general consume a un ritmo de 60% al año, entonces ese 20% de diferencia entre la energía asociada a la potencia contratada con la realmente consumida tiene un costo también muy bajo. Clarísimo. ¿Verdad? Entonces hay varias incertidumbres como para decir este valor está bien o este valor está mal, ¿verdad? Sí. Pero son las cosas que hay que analizar y hay que explayar, ¿verdad? Hay que decir cuál es la realidad de esa situación. Que hubiera sido quizás muy diferente si Paraguay tenía toda la autonomía. Por un lado, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, la incertidumbre es que todavía no está definido el valor. Y ahí se agregó el componente adicional, que es durante 15 años, Sí. ¿verdad? Ahí hay consultas que hice con algunos amigos abogados, otros ahí, y bueno, ¿puede el Estado garantizar durante 15 años? Es otro detalle que hay que analizar. Y hay que ajustar eventualmente para dejarle contento a todos que se pueda garantizar. Porque este tipo de emprendimientos, que enfatizo, me gustaría que vengan muchos emprendimientos de este tipo grande, y si tenemos que garantizar, tenemos que buscar la forma en que se les pueda garantizar la duración. Así como salió la ley de inversiones, que durante cierto tiempo no se le puede variar las tasas impositivas. ¿Y por qué no podemos hacer algo así también, verdad? Claro. En función de los costos. Y después al final, como ya le escuché decir a algunos economistas también, bueno, una vez que se termine se le cobra la diferencia o ampliamos más y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay que buscarle la vuelta a esto. Y en general, con estas idas y venidas, sí, la imagen del país no quedó muy bien parada, ¿verdad? O sea, yo creo que más de uno está pensando qué está pasando en este país. Convengamos que es siempre muy atractivo todavía el Paraguay, ¿verdad? Claro. O sea, yo no creo. Probablemente van a sentarse a mirar más bien qué está pasando y después van a venir otra vez, porque dentro de todo somos un país muy seguro. Con ciertas continuidades tenemos un parpadeo de una indefinición ahora, Sí. que probablemente se va a subsanar, y Esperemos que yo soy optimista en eso, ¿verdad? Y igual Pero un proyecto, insisto en que para llevar adelante esto tenemos que tener mucho más fuentes de generación. Si nuestra demanda está en el entorno de 5.700 megavatios en un momento del año, nosotros tenemos que tener ya una capacidad instalada disponible para comercializar de el doble, es así como tiene Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Y una red de transmisión confiable también, Totalmente. que permita llevar adelante. ¿Cuánto cuesta eso? Y hay que analizar todos los valores, y lo que cuesta es lo que hay que hacer. Guillermo, olvidé pedirte el flyer de un evento que están organizando desde el IPSE. ¿Podría hacer la invitación correspondiente? No sé si es abierto al público. Sí, imagino que sí. El próximo jueves se está haciendo. Son 3 instituciones en realidad, ¿verdad? Sí. El Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, Sí. el IPSE y el Centro Paraguayo de Ingenieros. El jueves de mañana estamos haciendo un foro sobre específicamente energía eléctrica y cómo tener suficiente energía eléctrica para continuar con el desarrollo del Paraguay. Claro. ¿Verdad? Y ahí hago referencia al estudio que hizo la Unión Industrial del Paraguay,
también enfatizando la necesidad de tener fuentes de generación que permita el crecimiento que estábamos teniendo. En aquella época que se hizo el estudio, el crecimiento estaba en el entorno de 4,5, 4,6% del año. Y decían que si no se hacen las inversiones en generación, el crecimiento bajaría a 1,5 o menos. Recuerdo ese informe, sí. Entonces, si uno analiza cuánto cuesta 3 puntos porcentuales del crecimiento, y estamos hablando casi de cuánto, 1.200, 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es lo que cuesta el no invertir. Clarísimo. Y hay gente del sector privado que sí desea invertir 1.000 a 1.500 millones de dólares anuales, siempre y cuando el retorno de la inversión esté garantizado. Totalmente. Otro tema que se... Como parte de un negocio, ¿verdad? Obvio. Tenemos también ahora la propuesta del Ministerio de Energía y del ente regulador, que yo creo que paralelamente hay que llevar todos los emprendimientos de inversión, porque si vamos a estar esperando que salgan el Ministerio y el ente regulador todos los procesos y eso, y ya llegamos a diciembre del año que viene, y se iniciaría todo en marzo del año que viene, y ahí ya estamos muy atrasados. Guillermo, este encuentro es el 27 de agosto, 27 jueves. de agosto de mañana a las 8:30 comienza. ¿Dónde la gente puede encontrar más información, inscripción, etcétera? Googleando. No sé si se está publicando todo todavía, ¿verdad? Sí. Creo que ya se está publicando probablemente en el Centro Paraguayo de Ingenieros y en el Instituto de Desarrollo del Pensamiento de Patria Soñada, eso sí. Clarísimo. Que es instituto.org.py. Perfecto. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente martes. Gracias. Gracias. Estuvimos en conversación en compañía del ingeniero Guillermo Krau. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.